Y ahora sí, Patricia Sí. igual. Ya. Ya, jóvenes, entonces empezamos con la guía 2 que era sobre presiones, que veíamos tres tipos de presiones, que era la atmosférica, ¿cierto? La manométrica y la absoluta. Para empezar, la presión se medía en diferentes tipos de unidades. La primera era Pascal, que era la principal, ¿cierto? Que era la, como la universal, para yo usarla en todas las fórmulas o para yo unir fórmulas. Entonces tengo lo siguiente, tengo Pascal, que es lo mismo, pero exactamente lo mismo que Newton partido en metro cuadrado. Newton, que era unidad de fuerza, ¿cierto? Unidad de peso, recuerden el Newton, dividido en metro cuadrado. Metro cuadrado viene diciendo, ¿cierto?, el área. Chicos, por favor, si tienen un cuaderno al lado, cosas, vayan tomando apuntes, cosas que saben que se les puede olvidar más adelante y cosas así. Entonces, yo sabía que la presión, que viene siendo Pascal, la presión es fuerza partido en área. Por lo tanto, tengo fuerza Newton, ¿cierto?, dividido en el área Oiga, profe, cuadrado. Dígame. tengo un compañero que no escucha. ¿Se podrá arreglar eso? Pero no escucha porque se escucha lento, ¿qué tipo de problema tiene? No sé, me habló por WhatsApp y me dijo que no, que nada. Ya, pero siga su clase mejor. Ya. ¿Quién no Eh, escucha? Diego, a veces los niños cuando están con la música ya. y con el Zoom, usan el celular, se les va a escuchar la música y se va a perder el audio de acá. Ah, ya. Escríbele eso en Tan el ojo chat, con porfa. eso. Ya. Entonces tenemos atmósfera igual, ¿cierto? Que es la unidad de medida que usamos para presión a nivel del mar, ¿cierto? A nivel del mar tenemos 1 atm, milímetros de mercurio, que se usa en la presión interna, ¿cierto? Cuando ustedes miden la presión del cuerpo, ¿cierto? La famosa termómetro, ese varita de cristal con mercurio. Y Torricelli, que no es muy ocupado acá, pero igual tendríamos que verlo para tener conocimiento de esto. Ahora viene lo siguiente, la presión atmosférica, de la manera más fácil de entenderla y una de las cosas que explicamos en la última clase que tuvimos presencial, era lo siguiente, la presión atmosférica es donde se encuentra el aire, es la presión que me ejerce el aire. Si yo no tengo aire, no hay presión atmosférica. Si yo me voy al vacío, al espacio, ¿cierto? No hay aire. Por lo tanto, presión atmosférica no va a haber. Porque la presión atmosférica está asociada a la columna, ¿cierto? Imagínense un pilar de aire que está encima de mí. Si yo estoy a nivel del mar, como muestra acá el dibujo, si yo estoy a nivel del mar, tengo 1 atm o 760 milímetros de mercurio. Si yo subo la montaña, ¿cierto? Tengo menos aire sobre mí, por lo tanto, la presión atmosférica es mucho menor. Y si yo salgo de esto, ¿cierto? Salgo de la atmósfera y voy al espacio donde no existe el aire, no hay presión atmosférica. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Preguntas sobre presión atmosférica? En el chat coloquen sí, no, sí, se escuchó, no se escuchó. No han contestado nada. Sí. Sí, Francisco entendió. Entonces seguimos avanzando. La presión manométrica o relativa, ¿ya? Presión manométrica, fíjense que es la presión que siempre hemos visto, la presión de un fluido, que viene dada por la densidad, que es esta, ¿cierto? Especie de P como con colita, que es ρ, que es la densidad, por la gravedad, por la altura. La presión manométrica, ¿cierto? Yo lo mido con un manómetro o un termómetro, o sea, un manómetro o un barómetro. Y esta es siempre la del fluido. Cuando me están hablando de que tengo un vaso con agua, me están pidiendo la presión atmosférica, si yo estoy a nivel del mar, yo sé que es un atm. No tengo que pensar nada más. Pero si me están pidiendo la presión manométrica, quiere decir que me están pidiendo la presión del fluido que se encuentra en la taza. ¿Ok? Entonces, la presión manométrica, ¿cierto? O la presión del fluido, yo también le llamo, es la densidad, que tiene que estar siempre en kilogramos dividido en metro
cúbico. Recuerden, la densidad es la masa, que está en kilogramos, dividido en metro cúbico, que es el volumen, por la gravedad por la altura. Otra cosa a recordar, la densidad del agua. Siempre se olvidan de los problemas de la densidad del agua. O yo les menciono que estamos trabajando con agua y no necesariamente les tengo que decir directamente que la densidad del agua es tanto. Ustedes deberían saberlo siempre porque es constante. La densidad del agua en kilogramos metros cúbicos es 1000. Y la densidad del agua, la misma, en gramos centímetros cúbicos es 1. No confundirse, por favor. Entonces, presión manométrica viene siendo la presión del fluido. Paso a la presión absoluta. La presión absoluta es la suma de ambas, de la presión atmosférica, ¿cierto? La columna de aire que tengo encima, más la presión del fluido. Por ejemplo, si usted se encuentra nadando a una profundidad de 2 metros, imagínense en una piscina y usted está en el fondo de la piscina, y yo le estoy pidiendo la presión absoluta. La presión absoluta viene siendo la presión atmosférica, ¿cierto? La columna de aire que hay encima de usted, que siempre vamos a utilizar el nivel del mar, ¿cierto? Entonces va a ser un ATM, pero un ATM yo tengo que pasarlo a Pascal. Por lo tanto, eso lo necesito pasar a Pascal, que hago la transformación, que es 101.325, si no me equivoco, pascales, un ATM. Es más la presión manométrica, que viene siendo la cantidad de agua que tiene usted encima. ¿Ya? La densidad del agua, que vendría siendo 1000, ¿cierto? Vámonos acá a la fórmula. La densidad del agua vendría siendo 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad, que ustedes saben que la gravedad siempre es 10, ¿cierto? Por la altura, que son los 2 metros de agua que hay encima de usted. Yo no considero el aire, solamente el agua del fluido. Por lo tanto, ahí yo sabría la presión absoluta. Y ahí ya cerraríamos lo que es el tema de presiones. ¿Alguna duda hasta acá? Por favor, si tienen duda, activen el micrófono y consulten. Si tienen dudas cortas o si creen que la pueden expresar en el chat, escriban en el chat sin miedo, chicos. Nosotros nos conocemos, no hay profe nuevo acá y todo eso. Y yo ahí tomé en el chat como apuntes de lo que iba diciendo el profe, pero aparte de eso, ustedes pregunten. Ya, la Sesca pregunta, ¿qué dijo lo de 101.000? 101.000. Ya, eso lo vamos a ver acá en las transformaciones. Ya en la revisión, en la corrección, está ahí, eso lo vamos a revisar. 101.325 pascal, que equivalen a una atmósfera. Porque yo cuando trabajo en presión atmosférica, ¿cierto? Tengo que combinar todo en pascales, tengo que dejar todo en pascales. Por lo tanto, un ATM, que es la presión a nivel del mar, tengo que pasarla a pascal, para poder sumarlo a esta presión manométrica, ¿cierto? A la presión manométrica y saber la presión absoluta. No sé si hay mayores dudas. Por último, escriban ahí, profe, tengo dudas. Entonces voy a pasar al tema de la corrección, ¿ya? Acá, por ejemplo, vimos que el pascal, ¿cierto? El pascal se pasa a newton metro cuadrado y es lo mismo, porque yo al comienzo de la clase dijo, ambos son lo mismo, pascal y newton metro cuadrado. ¿Ok? Luego tengo acá un pascal, ¿cuántas atmósferas son? O sea, una atmósfera, ¿cuántos pascales son? 101.325 pascales. Milímetros de mercurio, Torricelli y bar, que igual no se ocupan mucho, pero están dentro de lo que deberían saber. Pero lo más importante para mí son pascal, newton metro cuadrado, que viene siendo lo mismo, atmósferas y milímetros de mercurio, que es mmHg. ¿Ok? Dice acá, vámonos a los problemas, de donde más se complican. Una persona de 70 kilogramos se quiere parar sobre una losa de 40 centímetros. ¿Ya?
Yo no lo digo del lado 40. Diego, Dime. Diego, no se visualiza todavía el problema. Ah, ya. O lo puedes subir más arriba. ¿Pero dónde acá no se ve? No, pero ¿se ve algo? No se ve nada. Se ve la parte de abajito del Word. Qué raro, a ver. Ahí sí. Puede ser el ejercicio 2 el que va a decir, ¿cierto? Sí. Ahí sí se ve, ¿o Sí, no? ahí sí. Ah, ya. Sí que tenía que cambiarla, compartir pantalla. Ya, ok. Entonces dijimos que Pascal, ¿cierto? Newton metro cuadrado, el que me sirve, atmósfera y mmHg, que es milímetros de mercurio. Esas unidades, esas transformaciones, ¿cierto? La regla de 3 simple ahí aplica y listo. Lo que sí, lo más importante es saber cuánto equivale una atmósfera. Créanme que esa cosa lo voy a preguntar sí o sí. Una atmósfera, ¿cuántos pascal equivale? Ahora, pasamos al problema, dice acá, una persona de 70 kilogramos se quiere parar sobre una losa, ¿cierto? Que viene siendo una especie de cerámico, cuadrada de 40 centímetros. Ojo acá, dice cuadrada, por lo tanto, los 40 centímetros son cualquiera de ambos lados, por lo tanto, al ser cuadrada, ¿cierto? Todos los lados son iguales. La cual soporta una presión de 300 newton metro cuadrado. Dije, 300 newton metros cuadrados, ¿cierto? Vendría siendo pascal. Determine si la losa se rompe cuando la persona se para sobre ella. Lo principal acá, por favor, es imaginarse las cosas. Por favor, imaginarse las cosas. Lo primero, datos. La masa, ¿cierto? 70 kilogramos. Los lados, 40 centímetros. Centímetros, tengo que pasarlo a metros. Por lo tanto, eso me da, lo que tengo acá en la imagen, 0,4 metros. Divido en 100 los 40 y me da 0,4 metros. Dice acá, la cual soporta una presión de 300 newton metro cuadrado. Eso lo dejo intacto. ¿Por qué? Porque esa presión es la que soporta. Esa presión me va a servir como punto de comparación. ¿A qué? A la presión que va a ejercer la persona, que pesa 70 kilogramos. Por lo tanto, la persona tiene masa, ¿cierto? La tengo anotada acá, el primer dato. Y la superficie o el área donde se va a parar va a ser del lado 40 centímetros. Por lo tanto, si es un cuadrado, el área del cuadrado viene siendo uno de sus lados, ¿cierto? Al cuadrado, A por A. Entonces tengo acá, el área es A al cuadrado, que es igual a 0,4 metros al cuadrado, que es igual a 0,16 metros. Ya tengo el área. La presión viene dada por la fuerza partido en área. Ya tengo el área. Ojo acá, la masa de 70 kilogramos no es una fuerza. Lo he repetido un montón de veces. La masa, para pasarla a peso, que el peso es una fuerza, le agrego la gravedad. Por lo tanto, la masa por gravedad, eso sí es una fuerza que se llama fuerza-peso. 70 por 10 me da 700. El área ya la tengo, la saqué anteriormente, 0,16. Lo divido y eso me da los 4.375 newton metro cuadrado, o pascal, como quieran llamarlo ustedes. Yo seguí las unidades, siento, respetando estas. Entonces, si tengo 4.325, que es lo que va a ejercer la persona en la losa, y la losa solamente soporta 300, ¿cierto? La presión de la persona es mayor a la presión de la losa, por lo tanto se rompe la losa. Respecto al ejercicio 2, ¿hay dudas? Me preocupa más de cómo piensan estos ejercicios, porque ya lo matemático, el área, eso ya lo manejan muy bien, pero el pensar el ejercicio, cómo el análisis que se le hace. Entonces escriban en el chat si tienen dudas. El Belday dice que no tiene duda. Ya ninguna duda, queda claro. La María tampoco. Respondan, chiquillos.
El Francisco, ¿entendió? Ya. Entonces, continúo nomás. Sí, sí, porque no tienen duda. Ya. Continúo con el ejercicio 3 y este es el tipo de ejercicio que yo les voy a preguntar en la prueba. Ya tengan claro eso, así que por favor prestenme atención y si tienen dudas me avisan. Tengo lo siguiente, dice, se tiene un recipiente con un solo fluido, ojo acá, con un solo fluido, en contacto con la atmósfera. Ya al decir que está en contacto con la atmósfera, me está diciendo que hay aire, que existe aire sobre este fluido. Determine la presión atmosférica, la presión manométrica en el fondo del recipiente y la presión absoluta en el fondo del recipiente. La presión atmosférica, ¿cierto? Al estar en contacto con la atmósfera, o sea que tiene aire, y yo doy por hecho de que está a nivel del mar, yo sé que es la presión atmosférica 1 atm. Sencillo, la letra A descartada totalmente, ¿cierto? Si está en contacto con la atmósfera, o si tiene aire, o si me encuentro acá en la Tierra, hay aire, ¿cierto? Presión atmosférica 1 atm. 1 atm lo tengo que pasar a Pascal, porque después me pide la presión absoluta. Al pasarlo a Pascal, yo sé que equivale a 101.325 Pascal. Puse acá, en contacto con la atmósfera. Luego me piden la presión del fluido, ya que es la presión manométrica. La altura son de 30 centímetros, que obviamente esa altura tengo que pasarla a metros, divido en 100, me da 0,3 metros, que lo tengo escrito acá, h, ¿cierto? Mi altura, 0,3 metros. La densidad, tengo 0,007 gramos centímetro cúbico, que tengo que pasar a kilogramos metro cúbico. Simplemente multiplico por 1000. Cuando ustedes ven una densidad que es muy pequeña, dense cuenta en qué unidad está. Siempre que la densidad es una unidad muy pequeña, casi siempre está en gramos centímetros cúbicos. Por lo tanto, al multiplicarlo por 1000, lo paso a kilogramos metro cúbico. Simplemente multiplicar por 1000. Y me da 7. Por lo tanto, la presión del fluido, ¿cierto? Que la fórmula me dice que la densidad ρ por la gravedad por la altura. Densidad, ¿cierto? Vendría siendo 7, gravedad 10, altura 0,3. Esto me da 21, que son 21 pascal de presión que está ejerciendo solamente el fluido. Imagínense que es poco presión porque son 0,3 metros, 30 centímetros de un fluido. O sea, casi nada. Luego la presión absoluta es simplemente sumar. Chicos, parece que se va a cortar la transmisión porque es por tiempo. Si se corta, vuelven a ingresar, por favor. ¿Ya? Ingresan de nuevamente al link y van a volver a ingresar a la clase. Oye, ¿ok? Ante cualquier cosa, si se corta, ingresan de nuevo. La presión absoluta viene siendo la presión atmosférica, ¿cierto? 101.325 más la presión del fluido, que son los 21 que yo obtuve, lo sumo y me da 101.346 pascales. Y se acabó el ejercicio. ¿Ya? Complejidad mayor que esto no va a haber. Es bastante sencillo, tener claro los conceptos. ¿Dudas? Tener ojo en transformarle ahí las unidades de medida, Sí, chiquillo. yo creo que ahí está el gran truco Sí. de la Fijarse. densidad, de la altura que esté bien. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Con el 3? ¿Dudas? No sé si en el chat están hablando. Si tienen... La Ceja, la Javi, el Luis dicen que no hay duda. Ok, Me gustaría saber el Patricio que llegó, el Bastián que respondieron también, la Mayen. A Francisco dice que no hay duda tampoco. Mayen tampoco. ¿Quién más está? La María. La María parece que tampoco me dijo. Y la Karen se agregó al final casi. sí. ¿Alguna duda? Mamá, mira. Ya, y la Karen no respondió. Ahí está. Y entonces sigo avanzando, que este es un ejercicio bastante Sí. similar, como para repasar.
Dice acá, se tiene un recipiente con un solo fluido, exactamente lo mismo, pero en el vacío. O sea que ya no tengo aire. Si no tengo aire, la presión atmosférica, ¿cierto? Que es lo primero que me piden, yo sé que es 0. No tengo esta columna de aire, no hay aire ejerciéndome una presión encima de mí, ¿ya? Por lo tanto, la presión atmosférica, como dice acá, viene siendo al tiro 0. 0 pascal, 0 atm. Listo. Ahora me piden la presión manométrica, que es la presión del fluido. Altura, 1.4 metros, ¿cierto? O 1,4 metros. Ya tengo la altura en metros, no es necesario transformar. La densidad en 0,035 gramos centímetro cúbico. Por lo tanto, multiplico por 1000 y me da 35 kilogramos metro cúbico. Aplico la fórmula, ¿cierto? Presión del fluido, o presión manométrica, llámenlo como quieran, es la densidad por la gravedad por la altura. 35 kilogramos metro cúbico, densidad del fluido, por los 10 metros centímetro cuadrado, que es la gravedad, por 1,4 metros, que es la altura, 490 pascal. Vean la diferencia acá, ya que igual la densidad es mayor, pero la altura, 1,4 metros, y me aumentó bastante el pascal en comparación arriba. La presión absoluta viene siendo la suma de ambas, pero como la atmosférica no existe, ¿cierto? Es 0, la presión absoluta viene siendo el mismo valor, 490 pascal. Entonces, como se dan cuenta, es fijarse en los detalles, fijarse en el enunciado de yo obtener la mayor información posible. Si me dice en el vacío, presión atmosférica no hay. Si me dice que está en contacto con la atmósfera, o que está a nivel del mar, o que está en el aire, ya, o que está en contacto con el aire, yo sé que la presión atmosférica va a ser 1 atm, y que ese 1 atm tengo que transformarlo, por favor. Acá es la presión absoluta, después no quiero ver 1 atm sumando con pascal, no junten peras con manzanas. ¿Queda claro eso? ¿Dudas para pasar a la siguiente guía? La siguiente guía es un poquito más compleja. Avance nomás, dicen. Ya. Deben un segundo.